Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado, espero que se encuentre muy bien. Hoy hemos invitado al candidato presidencial, don Fernando Zamora Castellanos. Él es representante, él lidera la papeleta presidencial por el partido Nueva Generación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Fernando. Bienvenido. El honor es mío, Gustavo, siempre honrado con su invitación. Hablemosle a la gente de quién es Fernando Zamora. Bueno, Fernando Zamora, primero que todo, como todos los costarricenses, es un luchador de la vida, padre de familia, que es mi primera asignación en esta vida, padre de familia y esposo, feliz esposo, casado con la doctora Lucrecia Mora Barquero por ya 37 años de relación. Tengo 3 hijos, Marco Antonio, Jimena y Luisana. Marco Antonio médico, Jimena es abogada y Luisana es administradora de empresas. Los complacieron a los dos, uno y una quedó en el medio. Una quedó en el medio, exacto. Pues una trayectoria de vida fundamentalmente orientada en mi actividad profesional, aunque tengo también una amplia trayectoria, digamos que de vocación pública. Que viene desde la época casi que estaba yo en el colegio, que ya tenía ese llamado, esa vocación. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, después fui líder del movimiento estudiantil universitario, ocupé posiciones también en la función pública, fui director del Banco Hipotecario de la Vivienda, directivo nacional del Banco Hipotecario de la Vivienda y por supuesto durante más de 35 años abogado constitucionalista. He sido una persona que he vivido de mi propia actividad profesional. Siempre he tratado en la medida de lo posible de depender de mis propios esfuerzos, de origen herediano, mis abuelos heredianos, mi padre herediano. Mi abuelo era un hombre básicamente de origen de campo, de actividad agroindustrial. Mi padre médico, pero de origen herediano. Muy bien. Ahora lo indicábamos, usted ahorita representa al partido Nueva Generación. ¿Cuál es esta propuesta que se presenta ante el electorado? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el modelo país que ustedes quieren impulsar como partido? Bueno, está aquí presentado en esta visión, se llama Una Nueva Costa Rica, Plan País, es nuestro ideario. De hecho, somos el único partido, Gustavo, y que de alguna medida refleja lamentablemente la crisis política que vive Costa Rica. No es posible que cuando ya se dio por iniciado el proceso electoral, ayer 1 de octubre fue cuando arrancó el proceso formalmente, el único partido y el único candidato presidencial que al momento en que se dio el pistoletazo de salida tenía un plan de gobierno presentado, ese candidato era Fernando Zamora Castellanos de Nueva Generación. Esto es increíble. De hecho, yo lo presenté antes de que yo siquiera propusiera o anunciara mi aspiración presidencial. Primero fue el plan, ¿verdad? Como yo he venido diciendo, primero se ponen los bueyes y atrás las carretas. Aquí todos los partidos han hecho lo contrario. Primero presentan sus aspiraciones, incluso algunos partidos hasta hacen convenciones y ni siquiera esos candidatos tienen detrás un plan país que le dé sentido a su lucha. Nosotros tenemos un plan que tiene básicamente 3 ejes de acción o de prioridad, que son un ambicioso plan de infraestructura, un ambicioso plan en materia de lo que hemos hablado nosotros como una revolución energética, energía barata, grandes cantidades de energía, o sea, fortalecer los proyectos energéticos, y vamos también con una línea de fortalecimiento de la cultura productiva. Vamos con producción. Costa Rica tiene que revertir el modelo de importador que hemos asumido de las últimas décadas. Vamos con una cultura productiva y por supuesto también con un ambicioso o con un agresivo plan en temas como seguridad, educación, en fin. Bueno, pero por ahí va nuestra propuesta. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poquito, todos esos grandes desafíos que tenemos de por medio. Uno que creo que es de los más sensibles es precisamente el de seguridad que usted acaba de citar. ¿Cuál es la propuesta general en un eventual gobierno suyo de cómo atender esta crisis que estamos experimentando en el país? Vamos en una
política agresiva en seguridad en dos líneas. Primero, un conjunto de medidas a nivel legislativo, porque buena parte del problema de la seguridad es un problema que atañe al Poder Judicial, o sea, atañe a la reacción que tienen los jueces frente a la delincuencia. Entonces vamos con una línea, un conjunto que ahora explicaré, de proyectos. En ese sentido se va a hacer el primer eje, y el segundo eje de acción es una serie de medidas desde el Poder Ejecutivo que no atañen necesariamente a los diputados, sino que son decisiones que se tienen que tomar y que van iniciándose desde el 8 de mayo, cuando este servidor va a asumir personalmente el Consejo de Seguridad Nacional. Por primera vez en la historia de Costa Rica, el presidente asumirá el 8 de mayo del 2026 el Consejo de Seguridad. Vamos a establecer un decreto de emergencia en donde vamos a tomar una serie de medidas para retomar acciones conjuntas con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a retomar el tema de los radares prácticamente en las zonas costeras, que los radares han dejado de operar. Vamos con básicamente retenes fijos y aleatorios. Vamos con una política de reclutamiento agresiva de voluntarios, de lo que se llama reservistas de la fuerza pública, para concentrar a los reservistas de la fuerza pública en actividades de menor importancia desde el punto de vista del combate a la criminalidad, y concentrar a los policías ordinarios en combate a la criminalidad. ¿A qué me refiero? Vamos a poner a los reservistas a lo que es atención de espectáculos públicos, de espectáculos deportivos. Muchos de los policías pierden mucho tiempo en lo que tiene que ver con notificaciones, con labores administrativas. Los reservistas vamos a ponerlos a ayudar en ese aspecto. También vamos a reforzar el tema de fronteras y de migración con reservistas, que eso es un tema también álgido. Y vamos además con un replanteamiento de lo que tiene que ser el fortalecimiento de los comités de seguridad ciudadana. ¿Cómo los vamos a reforzar los comités de seguridad ciudadana? Dándoles más prerrogativas, sin quitarles la condición de anónimos. No queremos arriesgar a los miembros de los comités de seguridad. Siendo comités anónimos, las denuncias que hagan los comités de seguridad ciudadana van a tener carácter vinculante. Vamos con una propuesta, además, de que lo que denuncien esos comités de vigilancia ciudadana van a un centro de información que va a estar coordinado con todas las policías administrativas, la fuerza pública, guardacostas, policías de frontera y además policía municipal, OIJ. O sea, vamos a ampliar la actividad de coordinación desde el Consejo Nacional de Seguridad, entre otros aspectos. Y en relación a los proyectos de ley, vamos con un cambio en lo que es prisión preventiva, no más medidas alternativas ni alcahuetería en temas como sicariato, homicidios, femicidios, ese tipo, alto narcotráfico de altísima escala. No más medidas alternativas, sino que va prisión preventiva. Y cuando hay verdadero peligro para las víctimas o los eventuales testigos, prisión preventiva sin posibilidad de excarcelación. Vamos con la prisión permanente revisable, que es una figura que hay en Europa. Vamos con una filosofía de línea dura, de mano firme, más que línea dura, mano firme en materia de seguridad. Muy bien. Hay un tema que es base de esta democracia, y es el ejercicio del periodismo y la relación que se tiene con quien ejerce el poder, ¿verdad? En este caso hablamos de la prensa, y vamos más allá, porque una cosa es la libertad de prensa y otra la libertad de expresión, una deriva de la otra. Y en ambas hemos sido pilares nosotros a nivel internacional. ¿Cómo sería en un eventual gobierno suyo esa relación con los medios y ese fortalecimiento de la libertad de expresión para todas las personas que habitamos este país? El principio rector
en la administración del gobierno de Fernando Zamora Castellanos y del Partido Nueva Generación va a ser de una defensa irrestricta de la libertad de expresión. Nuestra línea filosófica en ese sentido es que la libertad de expresión, la capacidad que deben tener todos los medios para acceder a la información, divulgarla y competir en la mejor posibilidad, en las mejores posibilidades de igualdad de condiciones, la vamos a considerar, y yo utilizo esta expresión, como un derecho o una libertad sacrosanta, ¿verdad? Vamos en esa aspiración. Muy bien. El tema educativo nos tiene a todos también pues con mucha atención. Los informes nos señalan un atraso, una brecha, una Costa Rica que está pasando por... estamos perdiendo la gallina de los huevos de oro, que era una población educada formalmente en prácticamente todo el territorio nacional. ¿Qué hacer para retomar el rumbo? Vamos primero que todo, vamos a implementar una verdadera ruta de educación, o sea, un plan educativo. Una que sí conozcamos todos. Y un plan, o sea, lo que queremos es un verdadero plan educativo. ¿Y cuál debe ser el norte rector del plan educativo? Bueno, un norte que entienda, o un plan educativo que entienda que la educación es el principal pilar de la cultura de una sociedad. Es un activo. La cultura de la sociedad es lo que rige los pensamientos y la conducta, no solo de los individuos, sino del colectivo como tal. Y es claro que la cultura, que es la educación, uno de sus pilares, también digamos que el sentido de respuesta de las grandes preguntas de la vida es esencial en la formación de la educación, de la cultura y de la salud mental de los jóvenes. Preguntas, por ejemplo, pregunta de identidad, ¿quién soy? Pregunta de propósito, ¿para qué estoy en esta tierra y en esta existencia? Son preguntas esenciales para la cultura y para la educación, Gustavo, que dejaron de responderse en la educación costarricense. Y nosotros vamos con un plan de educación que responda nuevamente a esas grandes cuestiones de la educación. Hemos venido sobre todo desde el 2006 para acá con una línea educativa materialista que ha desarraigado a la juventud de esas grandes preguntas. Y por otro lado, vamos además, por supuesto, con una educación muy práctica, a fortalecer una educación práctica de acuerdo a las necesidades de los jóvenes, de usted joven. Usted necesita sobre todo incorporarse a la actividad productiva, a la actividad laboral. Y para eso vamos entonces con una línea de educación en 4 sentidos. Una, vamos por un cambio en la malla curricular. Vamos a mejorar la malla curricular. O sea, cuando me refiero a la malla curricular, para explicarme mejor, es el conjunto de materias que reciben los jóvenes. Muchas de esas materias hoy no tienen mayor practicidad ni sentido vocacional, ¿verdad? Para que los jóvenes puedan involucrarse realmente o acceder realmente a buenos trabajos bien remunerados, en donde, por ejemplo, el inglés, la tecnología, sean un factor de reclutamiento. Entonces vamos con un cambio en el conjunto de materias para darle un sentido más práctico. Vamos además con otras materias también que no están necesariamente asociadas al trabajo, pero sí a una correcta, digamos, que son prácticas también para que el joven pueda tener un mejor desempeño en la vida. Por ejemplo, me refiero a educación financiera, ese tipo de formación que es indispensable también para la vida, disciplina financiera, educación financiera. Vamos además con un fortalecimiento de los métodos de evaluación grave. Está diagnosticado por la educación, el foro
o más bien, no, lo que tiene que ver con el estado, perdón, de la educación, está claramente diagnosticado que lo que tiene que ver con la evaluación está mal en Costa Rica. Entonces vamos con un fortalecimiento de los métodos evaluativos para fortalecer los métodos evaluativos sin que esto significa necesariamente punibilidad, o sea, o castigo, ¿no? Que no se vea como castigo, sino fortalecimiento de los métodos para mejorar nuestro rendimiento en las pruebas PISA, por ejemplo, y en las pruebas internacionales. Vamos con una plataforma digital en idiomas. Hoy una buena plataforma digital de idiomas va a mejorar la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan un segundo idioma o hasta un tercer idioma, ¿verdad? Pero actualmente las vías más apropiadas que se están utilizando para la formación en lenguaje son las plataformas de idioma que ofrece el Internet, como por ejemplo, qué sé yo, Open English, pero que son privadas y caras, y no podemos enviar a los jóvenes que no tienen recursos, como son muchos de los jóvenes costarricenses, dejarlos prácticamente condenados a simplemente poder utilizar esas opciones y sin recursos para operarlas o para acceder a ellas. Entonces vamos con un programa con el INA para desarrollar una plataforma digital al estilo de estas plataformas que existen y que ayudan muchísimo, sobre todo en el aprendizaje de idiomas, en donde los jóvenes desde sus hogares o desde su colegio, en los que no tienen conectividad, puedan acceder a un mecanismo de aprendizaje de los idiomas de excelencia. Entonces, vamos con el INA y con el convenio del MEP para ese tema. Vamos además con otros dos ejes, como son el mejoramiento de las condiciones laborales de los educadores, que eso es vital, ¿verdad? Para eso hay que quitarle a los educadores mucha carga administrativa que les está impidiendo un buen ejercicio de su actividad docente. Y además vamos con las reformas de leyes como la 9909, si no mal recuerdo, o 99, que le ha quitado muchísima capacidad de acción, de autoridad y hasta de prestigio a los educadores. Vamos a devolverle el prestigio a los educadores y vamos con un plan de mejoramiento del inventario de infraestructura educativa, que está muy mal también, a través de alianzas público-privadas, entre otras estrategias. Necesitamos también, desde luego siempre mejorar la economía, perdón, aumentar el empleo formal. ¿Qué estrategias se plantearán en un eventual gobierno suyo para precisamente conseguir esto? Generar empleo y apoyar también a las micros y pequeñas empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son la primera respuesta que hay que darse, o la primera cuestión o pregunta que hay que hacerse es: ¿qué es lo que hace que una sociedad, óigase bien, sea próspera, tenga altos niveles de riqueza y de prosperidad económica, que tenga bajo costo de la vida, o sea, que el costo de la vida sea bajo, y además que haya buen empleo? Esos 3 o 4 factores, ¿de qué dependen, Gustavo? ¿De qué dependen? Dependen de la productividad de la sociedad, no dependen de otra cosa. Y el modelo de desarrollo que tenemos, que es un modelo que lo que hace es priorizar, enfatizar en las importaciones, y lo más grave aún, en las importaciones de productos y de bienes que nosotros perfectamente podemos hacer aquí. Porque si estamos hablando que pues importar vehículos, perfecto, pero estamos hablando de un modelo que prioriza la importación de productos que nosotros podemos producir y que somos buenos, y de servicios que nosotros podemos producir y que somos buenos. Entonces vamos con un modelo de desarrollo en 3 ejes. 1, por supuesto, como ya lo hablé, un primer eje que es priorizar la cultura productiva. Vamos con el fortalecimiento de la agroindustria, sobre todo, y de los servicios. Para ello sí hay que pensar en protección de nuestra producción agroindustrial, agraria, pecuaria, quitarle barreras a la pesca. Ese tipo de estrategia, vamos a levantar la producción. Eso vamos con el primer eje. El segundo eje, infraestructura. Para tener una sociedad productiva necesitamos mucha infraestructura para los servicios como el turismo y para cualquier otro tipo de actividad productiva. Vamos con un inventario agresivo en materia de infraestructura, y finalmente vamos con
una propuesta, un eje que tiene que ver con lo que yo he llamado una revolución energética. Buena economía y productividad, energía abundante y barata. Señora, usted estuvieron a punto hace un par de años de hacerle apagones. ¿Por qué? Porque no había suficiente energía. Y además, usted lo sabe, su energía es carísima. ¿Cómo logramos bajar el costo de la energía? Con una revolución energética. Y esa revolución es con infraestructura que tiene que ir orientada hacia la geotermia. Voy con un proyecto de abundancia en geotermia en la zona norte, donde hay grandes yacimientos, y vamos con lo que se hizo en Bagaces, lo vamos a hacer también en San Carlos con los yacimientos geotérmicos. Vamos a ampliar la geotermia en Bagaces. Los proyectos Miravalles, ahí todavía hay muchísimos yacimientos más, que es además ecológico y amigable y es energía abundante. Vamos con el gas natural, a liberar la importación de gas natural, que es mucho más barato que el petróleo. Vamos también con la transformación de basura en energía. Aquí hay Costa Rica es un país con enormes capacidades de, como toda sociedad de consumo que somos, tenemos muchísima producción de basura. Esa basura puede convertirse en una gran capacidad energética y eso en asocio con las municipalidades se puede hacer. Vamos con energía eólica y vamos también a reimpulsar la hidroeléctrica a menor escala. O sea, no vamos con proyectos tan enormes como en el pasado, pero sí podemos hacer muchos pequeños proyectos hidroeléctricos y combinados esos factores vamos a tener energía abundante. Esos son los 3 ejes para levantar la economía y la producción. Una sociedad enferma no tiene posibilidades de desarrollo. El tema de la salud es muy delicado para todos. Y aquí en el país tenemos grandes desafíos en esa línea. ¿Qué hacer para crear mejores condiciones en el tema de salud y el bienestar general de la ciudadanía? Bueno, mi primera vicepresidenta, que es doña Lisbeth Quesada Tristán, la doctora Lisbeth Quesada Tristán, a quien todos o muchos conocen en este país por cuanto fue defensora de los habitantes, ella va a dirigir desde la primera vicepresidencia, ella es mi candidata a primera vicepresidencia, va a dirigir un plan en salud que va orientado en 4 ejes rectores, porque el problema grave de salud está enfocado en el problema de listas de espera hoy, que es lo más grave, y también el problema de las pensiones, pero digamos que lo más grave en este momento, lo que tiene que ver estrictamente salud, no pensiones, sino salud, es el tema de las listas de espera. Vamos con una línea de acción más o menos entre 4, 5, 6 ejes de acción. Primero, vamos a fortalecer que la caja ha demostrado tener los recursos y eso es un dato contablemente demostrado. Hay recursos y vamos con un programa fuerte de becas para especialistas. Mucho del faltante de especialistas que los jóvenes médicos generales no tienen los recursos ni las oportunidades para abrirse en el tema de las especialidades. Vamos con ese proyecto. 1. 2. Vamos con un plan, ¿verdad? Por una única vez y por un mecanismo alternativo estrictamente a la infraestructura de la caja, vamos con un plan para resolver el déficit anual que hoy está cercano a los 80, 90, 100 mil casos o intervenciones, intervenciones médicas que están en déficit. O sea, el déficit actual es de más o menos 80 mil, 90 mil. Eso es la única forma que la caja no tiene en este momento las posibilidades de hacerlo en un año por sí sola. Entonces vamos con un plan para hacerlo por un mecanismo alterno, pero siempre, por una única vez, pero siempre manejado por la caja a través de otras vías alternas. Ese es el segundo eje. El tercer eje es el fortalecimiento de la atención primaria. Mucho de las listas de espera, mucho del problema que tenemos de lista de espera es porque hay una atención primaria no del todo eficiente. Entonces, que está
que al final lo que termina es elevando muchos de los casos que no deberían elevarse a los centros hospitalarios, cuando son situaciones que perfectamente podrían resolverse en la atención primaria, como son los EVAIS. Entonces, vamos con el acuerdo que tuvo la Caja, y que se detuvo ese acuerdo que tuvo la Caja en enero del 2022 para desarrollar no menos de 200 EVAIS. Hay los dineros para eso, y hay los dineros para sostener esos EVAIS, no solo construirlos, sino sostenerlos en el tiempo, y eso nos va también a ayudar a bajar las listas de espera. Vamos con eso, bueno, que tiene que ver con infraestructura, por supuesto. Vamos además, un quinto eje es el de la universalización de el EDUS, ¿verdad? Hay muchos exámenes y muchas intervenciones que se duplican y que la gente las hace afuera de la caja, pero que no entran al EDUS. Entonces hay que abrir el EDUS para que si usted se hizo un examen fuera de la caja, eso también se incorpore al EDUS. Otro eje es el de lo que tiene que ver con incentivos por producción, lo que la doctora Lisbeth Quesada refiere como incentivos por producción. Eso implica potenciar para que los médicos y el personal médico en los hospitales tengan los incentivos para trabajar de mejor forma y más tiempo a través de incentivos por producción. Para eso, una de las medidas que tenemos que tomar es eliminar las jurisdicciones hospitalarias. O sea, ¿qué significa esto? Que si usted vive en un lugar, solo puede ir a ese hospital. Si logramos hacer incentivos por producción, van a haber muchos hospitales que van a cumplir con su cuota y van a querer abrirse a otras jurisdicciones. Entonces va en ese doble sentido lo de incentivos por producción. Y lo final es que, en asocio con el Colegio de Médicos, el 8 de mayo le voy a pedir a mi vicepresidenta, doña Lisbeth, que el 8 de mayo entre en un diálogo con el Colegio de Médicos para ver la posibilidad de que, utilizando mecanismos de común acuerdo con el Colegio de Médicos, cambiando si es eventualmente las leyes o los reglamentos que existan o que existen, puedan los médicos residentes en hospitales clase A, graduados de universidades clase A y hospitales clase A, puedan incorporarse de la forma más rápida e inmediata posible, repito, en acuerdo con el Colegio de Médicos, a la Caja del Seguro Social. Con esos 6 ejes de acción conjuntamente vamos a bajar las listas de espera y vamos a resolver en la medida de lo posible el problema de la salud. Nos queda un tema que es el de ambiente, donde somos referentes, pero tenemos muchos desafíos a nivel interno también. El ambiente, la filosofía nuestra es protección al ambiente, sin que necesariamente esa protección al ambiente deba significar, óigase bien, deba significar freno al desarrollo. Hay que combinar muy bien y hacer sostenible el desarrollo, que es indispensable para que todos sigamos viviendo y para que haya una economía próspera, con la protección del ambiente. ¿Qué es lo que plantea nuestro Plan País? Entre otros aspectos, Gustavo, plantea un agresivísimo plan de reforestación. Gran parte del éxito de un ecosistema radica en una buena protección e incentivo a los sistemas forestales y abundante. Costa Rica, gracias a Dios, juntamente con Israel, somos de los pocos países del mundo en donde nuestra cobertura boscosa más bien ha tendido a crecer con el tiempo, a diferencia de los países del mundo en donde el bosque es cada vez menos. En Costa Rica o en Israel son 2 de los pocos países del mundo en donde nuestra cobertura boscosa tiende a crecer. Tenemos que seguir en esa línea, pero eso no significa que no haya que promover también un desarrollo sostenible en otros aspectos económicos, ¿verdad? De la economía y de la agroindustria, etcétera. Pero logrando nosotros una buena política de cobertura boscosa, y aquí planteamos crecer al 1% anual
hasta llegar a un tope, pero crecer al 1% anual en el bosque en los próximos 10 a 15 años. Lograr la meta de que el bosque costarricense crezca al 1% anual. Esto significa recursos también para promover el crecimiento del bosque, para financiar el crecimiento del bosque, para financiar incluso modelos tecnológicos que permitan la agricultura regenerativa y la agricultura que combina agricultura con reforestación, que hay, y ganadería con reforestación. Uno de los grandes éxitos en países como Nueva Zelanda es la combinación, vea qué interesante, ganadería con reforestación. Vamos sobre esa línea y esa es nuestra filosofía ambiental. Don Fernando, yo le agradezco montones el tiempo que nos ha dedicado. Escuchar sus propuestas es nuestro propósito hacia el público que nos acompaña. Es una importantísima decisión la que tenemos este próximo 1 de febrero, es decidir quién dirigirá los destinos del país por los próximos 4 años. Eso, como decimos popularmente, no es jugando. Y por eso yo le pido, por favor, que aproveche ese micrófono para que le diga al pueblo de Costa Rica por qué votar por usted. ¿Por qué votar por Fernando Zamora y Nueva Generación? Bueno, por dos. Primero, por un dato plenamente estadístico y objetivo. Somos, óigase bien, costarricense elector, somos a hoy, 2 de octubre, que inició ya la campaña electoral, somos el único partido y soy el único candidato presidencial que ha presentado un plan país. Y aún más, el único que antes de decir quiero ser presidente de la República, primero anuncié a los medios, subí digitalmente para que fuera accesible a todos los costarricenses un plan país. Eso no lo ha hecho nadie más que el partido Nueva Generación y su candidato Fernando Zamora. Esa es una razón objetiva que demuestra por qué somos los mejores. Y la segunda razón es porque usted necesita un candidato de criterio independiente. Usted no necesita el monigote de un partido tradicional que lo pusieron porque defendía los intereses de una cúpula, ni tampoco la persona que representa los intereses del poder. Usted necesita un líder que está aquí por mérito propio. Don Fernando, gracias nuevamente. Gracias a usted. Gracias a las personas que nos han acompañado. Recuerde que este ejercicio lo continuaremos haciendo y mañana, desde luego, tendremos panorama.